Cuando ves imágenes como estas de la capital de Corea del Norte, Pyongyang, puedes pensar que Corea del Norte sea un país completamente normal del extremo oriente asiático, pero nada más lejos de la realidad, porque Corea del Norte sigue siendo el régimen totalitario más estricto del mundo, donde se exige obediencia absoluta en todo momento. En Corea del Norte no existe ni un sistema jurídico razonable, ni democracia, ni mucho menos libertad. Por eso, personas desesperadas llevan varios años intentando escapar de Corea del Norte. El único problema es que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. En ningún otro país del mundo es tan difícil escapar como en Corea del Norte. El castigo por el mero hecho de intentar salir del país son los campos de trabajos forzados y, en muchos casos, incluso la muerte. E incluso si uno consigue salir del país, el terror no acaba ahí. En muchos casos, el régimen norcoreano persigue a los familiares de los que han huido. No es de extrañar que, con estas medidas disuasorias, casi ningún norcoreano intente marcharse. Pero, ¿y si quisieran? ¿Qué posibilidades existen de que escapen de Corea del Norte? ¿O es incluso completamente imposible? Respondemos a esa pregunta en este video, así que permanece atento aquí en Vale la pena saberlo. A primera vista, podría parecer obvio a dónde deben huir los norcoreanos. Corea del Sur. Corea del Sur no solo comparte una historia común con Corea del Norte, sino que la frontera entre ambos países mide más de 250 kilómetros. Además, si consigues escapar a Corea del Sur, allí recibirás automáticamente la ciudadanía surcoreana, ya que Corea del Sur sigue considerando ciudadanos suyos a los 26 millones de norcoreanos. Pero, por supuesto, huir a Corea del Sur tiene truco. La franja fronteriza de 258 kilómetros de longitud es una de las zonas más vigiladas del mundo. La frontera está completamente rodeada de altos muros, alambre de espino electrificado y millones de minas, y está defendida por miles de soldados con munición real, que tienen órdenes explícitas de disparar a cualquiera que sea lo bastante valiente como para intentar el cruce. El triste resultado: cientos de personas han perdido la vida allí en las últimas décadas. El último norcoreano que consiguió escapar a través de la frontera directa con Corea del Sur recibió 5 disparos, perdió mucha sangre y estuvo ingresado durante meses en el hospital inmediatamente después de su huida. Huir a través de la frontera terrestre hacia Corea del Sur no es, por tanto, una opción real para muchos norcoreanos. La situación es diferente en el oeste y el este del país, donde Corea del Norte tiene kilómetros de costa. Por allí debería ser posible escapar en barco, ¿no crees? Pero hay algunos problemas. El primer problema es que es casi imposible conseguir una embarcación en Corea del Norte, ya que la mayoría de los norcoreanos son muy pobres y, de todos modos, no hay forma de comprar una embarcación. En otra posibilidad, la mayoría de la gente podría nadar hasta Corea del Sur, pero eso conlleva el riesgo de ahogarse o de ser capturados por buques militares norcoreanos. Un ejemplo de ello es la historia de un hombre llamado Chul Yun-lee. Era un alto funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado y decidió escapar del mar con un amigo en 2016. Compraron juntos un neumático de motocicleta, mochilas y algo de comida y se lanzaron al agua una noche cerca de la ciudad norcoreana de Yuhori. Por desgracia, su plan no funcionó y tuvieron que abandonar el neumático y confiar en sus mochilas para mantenerse a flote. Así nadaron en la oscuridad durante más de 4 horas hasta que vieron
vieron una embarcación desconocida que se dirigía hacia ellos. Temiendo que fuera una patrulla norcoreana, nadaron hasta una pequeña isla, pasaron allí el resto de la noche y a la mañana siguiente encontraron pallets de madera con los que hicieron una balsa. Sin saberlo, en ese momento ya estaban en aguas surcoreanas y pronto fueron avistados por un barco surcoreano. Sin embargo, fue una excepción. Para la mayoría de la gente, la ruta directa por mar a Corea del Sur no conduce a la libertad, sino a la muerte o al encarcelamiento. Pero si no pueden escapar a Corea del Sur por tierra o mar, ¿a qué países pueden escapar los norcoreanos? En total, hay 3 posibles países a los que pueden huir de Corea del Norte, y uno de ellos es Japón. Como en el caso de Corea del Sur, Japón trata humanamente a los refugiados norcoreanos. Japón envía a los norcoreanos huidos a Corea del Sur, donde se les concede la ciudadanía. El problema de huir a Japón es también la ruta de escape. Se trata de más de 420 kilómetros a través del Pacífico noroccidental, a menudo azotado por violentas tormentas. Por ello, solo 3 personas en la historia de Corea del Norte han conseguido escapar a Japón por mar. Aparte de Japón y Corea del Sur, los otros 2 países a los que pueden escapar los norcoreanos son Rusia y China. La frontera terrestre con Rusia solo tiene 17 kilómetros de longitud y está muy poco vigilada por el ejército norcoreano. El problema de huir a Rusia es lo que ocurre allí. La política oficial rusa es deportar inmediatamente a los refugiados norcoreanos de vuelta a Corea del Norte. La única forma que tienen los refugiados de evitarlo es llegar a la embajada de Corea del Sur en Vladivostok antes de que los militares los descubran, pero incluso eso es peligroso. Así que la última opción es huir a través de la frontera terrestre con China, que es la ruta de escape favorita de muchos norcoreanos. La frontera tiene más de 1.300 kilómetros de longitud y discurre a lo largo del río Yalu y otros 2 ríos que atraviesan un terreno remoto y montañoso. Las patrullas y los controles fronterizos son casi inexistentes en esta zona y los mejores meses para escapar son los del verano, cuando los ríos están en su punto más bajo, o los de invierno, cuando suelen estar helados, por lo que básicamente se puede cruzar a pie hasta China. Muchos norcoreanos también lo han hecho, pero incluso en este caso el verdadero peligro comienza una vez que se está en China. Al igual que Rusia, China sigue la misma línea. Todos los desertores norcoreanos son deportados inmediatamente a Corea del Norte, donde casi con toda seguridad correrán una dura suerte. Sin embargo, a diferencia de Rusia, es más fácil para los norcoreanos pasar desapercibidos tras escapar a China, pero por supuesto tampoco es una solución permanente. ¿Y qué hay de escapar en una embajada extranjera en China? El problema con esto es que las embajadas en China están fuertemente vigiladas y, por lo tanto, es muy probable que los refugiados sean detenidos fuera de la embajada y deportados a Corea del Norte. Por lo tanto, la única solución realista para los norcoreanos es viajar a través de China a otro país. Pero como China es el 4º país más grande, con 9.5 millones de kilómetros cuadrados, y los refugiados no tienen dinero para el transporte, tampoco es una tarea fácil. Además, la pregunta sigue siendo: ¿a qué país huir de China? Los 8 países vecinos de China son Rusia, no es una opción porque te deportarán inmediatamente. Vietnam, Laos y Myanmar tampoco son una opción porque estos países también tienen una política de deportación. India, Bután, Nepal y Pakistán todos tienen el mismo problema. Para llegar a ellos tienes que cruzar el Himalaya, la cordillera más alta del mundo, donde en algunos lugares reinan temperaturas extremas. Y por último, Mongolia
Mongolia, que no deporta a los refugiados norcoreanos, sino que les permite viajar a Corea del Sur. Para ello, los refugiados solo tienen que entregarse a la policía mongola. El único problema es que para llegar a Mongolia, primero hay que atravesar el desierto de Gobi, uno de los mayores desiertos del mundo, en el que abunda una fauna peligrosa. Las temperaturas son hostiles y hay pocos recursos para sobrevivir. Navegar por el desierto de por sí requiere una gran habilidad. El viaje para salir de China es, por lo tanto, un reto increíble para cualquier refugiado de Corea del Norte. Por esta razón, desde hace varios años, incluso hay intermediarios en China que ayudan a los refugiados norcoreanos a escapar. Sin embargo, estos servicios altamente ilegales pueden costar hasta $18.000, una fortuna si se tiene en cuenta que el norcoreano medio gana solo $1.300 al año. Así que solo este servicio le costaría a un fugitivo más de 10 salarios anuales, algo que casi ningún norcoreano puede permitirse. Como puedes ver, los norcoreanos viven en una situación increíblemente difícil. Casi todas las vías de escape posibles ponen en peligro su vida y el riesgo de ser detenido y acabar en un campo de trabajos forzados es enorme. Además, la población de Corea del Norte se enfrenta casi constantemente a la propaganda, con el resultado de que muchos de ellos ya ni siquiera se plantean escapar de Corea del Norte. Esperamos que este video te haya mostrado las precarias condiciones en las que siguen viviendo las personas en otras partes del mundo y lo importante que es comprender sus condiciones de vida y empatizar con ellas. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué no nos dices en los comentarios lo que piensas de Corea del Norte? Deja un like si el video te ha parecido interesante y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos la próxima vez aquí en Vale la Pena Saberlo.